Bienvenidos, mi nombre es Morson Rajontor, el cuentacuentos, el rescatacuentos, y es momento de una nueva historia. Hola, me da mucho gusto verlos aquí el día de hoy. Bueno, pues seguimos muy contentos, seguimos creciendo en el canal, suscriptor por suscriptor, cosa que nos da muchísimo gusto. Y bueno, pues vamos a seguir con la segunda parte de este cuento, que es un poco más largo, por eso lo tuvimos que dividir en dos, y son dos partes e inclusive un poco largas, que se llama Los chanclos de la suerte o Los overshoes de la suerte, ¿sí? De mi querido Hans Christian Andersen. Y además nos quedamos en una parte muy emocionante del cuento. Espero que lo estén disfrutando tanto como yo disfruto en contárselos. Bueno, pues vámonos con la segunda parte de Los chanclos de la suerte de Hans Christian Andersen. ¿Listos? Pues vamos ahí. Como decíamos, la historia se hallaba ya en un punto culminante. Bueno, pues habíamos visto ya con este guardia un número de declamación y bueno, también un viaje muy fuera de lo corriente, un viaje al pasado, en fin, varias cosas que habían sucedidose por estos chanclos de la suerte. Y bueno, pues se habían quedado ¿en dónde? En el hospital. ¿Recuerden? Pues muy bien. Todos los ciudadanos de Copenhague saben hoy día cómo es la entrada del hospital del rey Federico, pero como puede darse el caso de que alguien que esté escuchando la presente historia, algunas personas desconocedoras de la capital, forzoso nos será comenzar dando una pequeña descripción de ella. Pues muy bien, el hospital queda separado de la calle por una reja bastante alta, cuyos barrotes de hierro están tan distantes entre sí que algunos de los estudiantes internos de medicina, que si eran flacos, podían escabullirse por entre los barrotes y efectuar sus pequeñas correrías en el exterior. La parte del cuerpo que más costaba pasar, pues era la cabeza, ¿verdad? En este caso, como en tantos otros que vemos en la vida, las cabezas menores eran las más afortunadas. Lo dicho bastará como introducción. Pues muy bien, uno de los jóvenes candidatos, de quien solo desde el punto de vista corporal podía decirse que tenía una gran cabeza, estaba de guardia aquella noche. La lluvia corría a cántaros, lo cual suponía un obstáculo más, pero a pesar de todo, el muchacho tenía que salir, aunque fuese solo por un cuarto de hora. Para una ausencia tan breve no habría necesidad de dar explicaciones al portero, y entonces pensó que podría escurrirse por entre las rejas. Ahí estaban los chanclos que el vigilante había olvidado, y ni por un momento se le ocurrió que pudieran ser los chanclos de la suerte, sino que solo que con aquel tiempo le harían buen servicio con aquel clima, y por eso pues se los puso. Le vino entonces la duda si podría o no pasar entre los barrotes, pues nunca lo había intentado aún, y allí estaba en esas. Bueno, quiera Dios que pueda pasarlo cabeza, dijo, e inmediatamente, a pesar de que era grande y dura, pasó con facilidad y sin contratiempos, gracias a los chanclos, pero no el cuerpo, y ahí se quedó. Decía él atorado, estoy demasiado ancho, estoy muy gordo, dijo. Creía que la cabeza era la más difícil, pero no podré salir. Trató entonces de retirarla, pero no hubo medio. Podía mover el cuello fácilmente, pero eso era todo. Su primer impulso pues fue de ira, el segundo de total desaliento. Los chanclos de la suerte lo habrían puesto en aquella terrible situación, y desgraciadamente para él no se le ocurrió desear librarse de ella, sino que continuó forcejeando sin conseguir nada positivo. Seguía lloviendo además intensamente, por lo que en la calle no pasaba ni un alma. Le era imposible alcanzar la cadena de la campanilla de la puerta. ¿Cómo soltarse? Comprendió que tendría que permanecer ahí hasta la mañana, y entonces, bueno, pues habrían de llamar a un herrero para que limase los barrotes, pero esto lleva todo el tiempo. Además, toda la escuela situada enfrente acudiría con sus alumnos uniformados de azul. Todo el barrio marinero de Nyborder se encontraría ahí para verlo en la picota. Habría una afluencia enorme, mucho mayor a la que el año pasado que se había visto el agave gigante. La sangre se me sube a la cabeza, pensaba. Creo que me volveré loco, sí, me volveré loco. Ay, si pudiera soltarme,
todo estaría resuelto, ojalá me soltara. Hubiera podido haberlo dicho antes, no bien hubo manifestado aquel deseo, le quedó libre la cabeza y se precipitó al interior, desconcertado por el susto que acababan de causarle los chanclos de la suerte. Pero si creen que aquí paró la cosa, no. Lo peor es lo que sucedió más tarde. Transcurrieron la noche y el día siguiente sin que nadie reclamara los famosos chanclos que el estudiante había dejado en su lugar. Al atardecer se celebraba una representación en el pequeño teatro del Callejón Canique. La sala estaba llena de bote en bote. El estudiante volvió a tomar los chanclos por si volvía a llover. Pues muy bien, en un intermedio de esta obra leyeron una poesía nueva que tenía por título Las gafas de la abuela. Hablábanse de ella, de unas gafas que tenían la virtud de hacer aparecer a las personas en figuras de naipes, con los cuales podía adivinarse el futuro y predecir lo que iba a ocurrir al año siguiente. El recitador cosechó grandes aplausos y entre los espectadores, Así es, se encontraba también nuestro estudiante del hospital, que no parecía ya acordarse de su aventura pasada con los barrotes, y llevaba, como dijimos, los chanclos puestos, porque bueno, los había dejado, pero ya nadie los había reclamado, y como la calle estaba sucia por el barro, pensó que le prestarían un buen servicio. Bueno, estimó que la poesía era bastante buena. Aquella idea le preocupaba. Le había gustado no poco poseer unos anteojos como los descritos. Utilizándolos bien, tal vez fuera posible ver el mismo corazón de las personas. Este pensamiento se le hacía mucho mejor que tratar de saber los acontecimientos del próximo año. Estos se sabrían al cabo, mientras que aquello quedaría siempre oculto, o sea, el corazón de las personas. Solo imagino toda la hilera de caballeros y señoras de primera fila. Si pudiese ver uno en sus corazones y volteaba a verlos, tendría que ver alguna abertura, una especie de escaparate. ¿Cómo recorrerían mis ojos las tiendas? Aquella dama posee seguramente un gran negocio de confección. La otra tiene una tienda vacía, pero no le vendría mal una limpieza general. Pero encontraría también buenos establecimientos, pensó. Y suspiró. Sé de uno que en todo es excelente, lástima del empleado que hay en él. De lo único malo es la misma tienda. De todas partes me llamaría, venga, acérquese más, por favor. Si pudiese filtrarme en ellos como un minúsculo pensamiento, pensó el estudiante. Pues bien, no necesitaron más los chanclos. El joven se contrajo e inició un viaje absolutamente insólito por el corazón de los espectadores de la primera fila. El primer corazón por el que pasó pertenecía a una dama. Sin embargo, el primer momento creyó encontrarse en un instituto ortopédico, como suelen llamarse esos establecimientos en los que el médico arregla deformidades humanas y endereza a las personas. Estaba en el cuarto de cuyas paredes cuelgan unos moldes de yeso de los miembros deformes, con la única diferencia de que en el instituto se moldea al entrar el paciente, mientras en el corazón no se moldean ni guardan hasta que los interesados habrían vuelto a salir. Eran vaciados de amigos cuyos defectos corporales y espirituales se guardaban ahí. Rápidamente y espantado cambió a otro corazón que le hizo el efecto de un venerable y espacioso templo. La blanca paloma de la inocencia aleteaba sobre el altar. ¡Qué deseo sintió de hincarse de rodillas! Pero inmediatamente hubo de trasladarse a un tercer corazón, aunque seguía oyendo las notas del órgano y tenía la impresión de haberse vuelto un hombre nuevo y mejor. No se sentía indigno de penetrar en el siguiente santuario, que le mostró una pobre buhardilla con una madre enferma. Por la ventana abierta, el sol bendito de Dios y magníficas rosas le hacían señas desde la pequeña maceta del tejado, y los pájaros de color azul celeste cantaban alegrías infantiles, mientras la doliente madre pedía bendiciones al cielo para su hija. Andando a gatas entróse luego en una carnicería abarrotada. No hacía sino toparse con carne y más carne. Sí, había entrado en el corazón de un hombre rico y prestigioso, cuyo nombre anda en todas las bocas. Pero solamente piensa en su
en su propio beneficio. A continuación, penetró en el corazón de una mujer, palomar viejo y derruido. El retrato de un hombre servía de veleta y estaba en combinación con las puertas, las cuales se abrían y cerraban según giraba el hombre. Vino después un salón de espejos, tal como el que tenemos en el Palacio de Rosenborg, solo que los cristales aumentaban en proporciones desmesuradas. En el centro del recinto, sentado en el suelo como el Dalai Lama, estaba el insignificante yo de la persona, contemplando maravillado su propia talla, aunque la realidad era que solo era un pequeño hombre. Luego creyó estar en un estrecho alfiletero lleno de punzantes alfileres y no tuve más remedio que pensar, seguramente estoy en el corazón de alguna solterona, pero era el de un joven guerrero poseedor de numerosas condecoraciones, de quien se decía hombre de alma y corazón. Completamente desconcertado salió el pobre pecador del último corazón de la serie. No era capaz de ordenar sus pensamientos y pensó en su excesiva imaginación, que le había jugado una mala pasada. Dios mío, suspiró, debo tener propensión a la locura. Además, aquí hace un calor asfixiante, la sangre se me sube a la cabeza. Entonces se acordó de su peripecia de la noche anterior, cuando la cabeza se le había quedado aprisionada entre los barrotes de la reja. Ahí lo tienen, seguramente allá cogí algún parásito, pensó, y tengo que ponerle un remedio cuanto antes. Un baño ruso me alivianaría. Sí, sí, eso sería, si pudiese estar ahora en la taberna más alta del baño de vapor. Y pueden adivinar qué pasó, ¿verdad? Ahí lo tienen, en la tabla más alta del baño de vapor, pero con todos los vestidos, botas y chanclos. Las ardientes gotas de agua le caían del techo y le daban en la cara. ¡Uy! Gritó y saltó precipitadamente para meterse debajo de la ducha fría. El guardián soltó un estridente grito a ver a aquel individuo todo vestido. El estudiante desconcertado tuvo la suficiente presteza e inteligencia de ánimo para decirle en voz baja: estoy cumpliendo una apuesta, y salió corriendo. Pero lo primero que hizo en cuanto estuvo en su habitación fue aplicarse al pescuezo un gran vejigatorio español y tumbarse de espaldas para que se le saliese del cuerpo la locura. A la mañana siguiente tenía toda la espalda toda maltratada, y en cuanto se había sacado los chanclos de la suerte, todo parecía estar normal y los dejó donde lo había encontrado. Pero los chanclos siguieron haciendo de las suyas. Por ahí me acuerdo de la metamorfosis del escribiente. Ahora veamos. Entre tanto, el vigilante nocturno, ¿recuerdan? A quien seguramente no lo han olvidado. Pensaba, al que se fue a la luna y toda esa parte, sí, bueno, pues pensaba en los chanclos que había encontrado y dejado en el hospital y fue a reclamarlos. Pero como ni el teniente ni nadie más de su calle reconocieron que eran suyos, pues muy honestamente, el vigilante nocturno se los entregó a la policía. Se parecen exactamente a los míos, dijo uno de los escribientes, examinando el par encontrado y poniéndolo al lado de sus propios chanclos. Bueno, creo que ni un zapatero los distinguiría. Señor escribiente, dijo un subalterno entrando por unos papeles. El escribiente se volvió y se puso a hablar con el otro. Después miró nuevamente los chanclos, pero ya le resultaba imposible afirmar cuáles eran los suyos y cuáles eran los de la suerte, los de la derecha o los de la izquierda. ¿Los míos serán los mojados?, pensó. Pero se equivocó, porque esos eran los de la suerte. ¿O crees que tal vez un policía no puede equivocarse? Por supuesto que pueden equivocarse, como todos nosotros somos humanos. Pues bien, se calzó los chanclos, se metió los papeles que estaba analizando en el bolsillo y se llevó algunos escritos bajo el brazo para leerlos y copiarlos en su casa. Pero como era domingo por la mañana y hacía un buen tiempo, pues pensó: una excursión a Fredericksburg me sentaría muy bien. Sí, pues pensado y hecho. No pueden imaginar un hombre más plácido y diligente que aquel joven. Justo es, pues, que le concediéramos pasear a su gusto. Después de tantas horas de permanecer sentado, indudablemente esa salida le haría mucho bien. Bueno, pues se encontró en este hermoso lugar y comenzó la excursioncita sin pensar en nada. Por eso los chanclos no tuvieron ocasión de poner en efecto su virtud mágica. En el camino se encontró con un conocido, uno de nuestros jóvenes poetas, el cual le comunicó que al día siguiente emprendería su viaje veraniego.
Ah, de modo que te marchas, dijo el escribiente. Eres un hombre feliz y libre, puedes volar a donde quieras, mientras que nosotros estamos aquí encadenados. El poeta sonrió. Pero su cadena está sujeta al árbol del pan, replicó. No tienen que preocuparse por el día de mañana y si llegan a viejos, pues cobran pensión. Bueno, sin embargo, ustedes llevan la mejor parte, repuso el escribiente. Es un placer estarse tranquilo componiendo poemas y todo el mundo les dirige palabras amables. Son dueños de sus vidas y de sus actos. Ay, me gustaría que probase a lo que sabe el ocuparse de esos estúpidos procesos. El poeta meneó en la cabeza, el escribiente hizo lo mismo, pues cada uno envidiaba la vida del otro y se separaron sin haberse convencido mutuamente. Estos poetas son gente original, dijo el escribiente. Me gustaría transformarme en una naturaleza como la suya y volverme poeta. Estoy seguro de que no escribiría esas elegías que ellos escriben. Qué precioso día de primavera para un poeta. El aire es límpido y traslúcido, las nubes se deslizan blandamente y los prados nos envían sus aromas. ¿Cuántos años hacía que no gozaba de un momento como este? Como pueden observar, se había transformado en poeta. Así es, los chanclos le dieron esa virtud. No es que fuese nada extraordinario, pues es un disparate figurarse a los poetas como diferentes de los demás seres humanos. Bueno, cabe muy bien que entre estos haya naturaleza mucho más poéticas que en algunas grandes personalidades reputadas de tales efectos poéticos. Pero bien, la diferencia consiste solo en que el poeta posee una memoria espiritual mejor y más potente. O sea, es capaz de retener las ideas y los sentimientos hasta darles forma clara y precisa por medio de la palabra. En cambio, los demás, bueno, pues no somos capaces de hacerlo. Pero el paso de una naturaleza ordinaria a otra mejor dotada supone siempre una transición, y esta es la transición que experimentó nuestro escribiente. ¡Qué maravillosa fragancia!, exclamó. Me recuerda a las violetas de tía Elena. Era yo un chiquillo entonces, cuando tiempo hace que no había pensado en aquellos días. La pobre y bondadosa mujer vivía detrás de la bolsa. Siempre tenía una rama, unos brotes en el agua, por rudo que fuese el invierno. Las violetas olían mientras yo aplicaba una perra chica calentada al cristal helado de la ventana para hacerme una mirilla. Era una vista preciosa. Afuera, en el canal, se alineaban los barcos inmovilizados por el hielo, sin tripulantes a bordo, y toda la dotación se reducía a una chillona corneja. Pero cuando empezaban a soplar los vientos primaverales, todo se animaba. Entre canturros y hurras, aserraban el hielo, calafateaban los barcos y los aparejaban, y muy pronto se hacían a la mar hacia tierras extrañas. Y proseguía nuestro poeta escribiente. Yo me quedé y estoy condenado a seguir aquí encerrado en la comisaría, mirando cómo los demás sacan los pasaportes para trasladarse al extranjero. Es mi destino. ¿Qué hacerle? Y suspiró profundamente. De pronto quedó en suspenso. Dios santo, pensó. ¿Qué me pasa? Jamás pensé ni sentí esas impresiones. Debe ser el aire de la primavera, angustioso y agradable al mismo tiempo. Y sacó los papeles que había llevado para trabajar del bolsillo. Esto me hará pensar en otras cosas, dijo leyendo y dejando correr la mirada en el papel. ¿Qué? La señora Siegbert, tragedia original en 5 actos, leyó. ¿Qué significa esto? Y sin embargo, ¿es de mi puño y letra? ¿Es posible que haya escrito yo esta obra? La intriga del muro o el día de la penitencia, farsa musical. Pero, ¿de dónde salen estas cosas? ¿Me lo habría metido en el bolsillo? Ah, vaya, que hay una carta, se dijo. Y la leyó. Era de la dirección de teatro en el que rechazaban las obras que tenían un lenguaje muy poco cortés. Dijo el escribiente, sentándose en un barco. Sus ideas estaban llenas de vida y su corazón de sentimiento. Maquinalmente cogió una de las flores más cercanas. Era una margarita vulgar y en un sentimiento momentáneo reveló todo aquello que para explicarlo los naturistas emplean varias sesiones, y le habló del mito de su nacimiento, de la fuerza de la luz solar que extiende sus delicadas hojas y la obliga a esparcir su aroma. Y entonces pensó en las luchas de la vida que tantos sentimientos despiertan también en nuestro pecho,
El aire y la luz eran dos amantes de la flor, pero la luz era el preferido. A ella se dirigía la flor, y si la luz se extinguía, ella plegaba sus pétalos y se dormía mecida por el aire. A la luz es a quien debo mi hermosura, decía la flor. Pero respiras gracias al aire, le susurró la voz del poeta. A poca distancia, un muchachillo golpeaba con un palo en un foso lleno de lodo. Las gotas de agua saltaban por entre las ramas verdes y el escribiente pensó en los millones de animalitos que encerrados en aquellas gotas eran proyectados al aire, lo cual, considerando su volumen, significaba que para nosotros ser disparados pues sería como ir a la región de las nubes. Pensando en el cambio que se había originado en su persona, el escribiente sonrió y dijo: «Debo dormir y soñar. Pero es muy extraño esto de estar soñando en un modo tan natural y saber que se trata solo de un sueño. Si al menos lo recordase en la mañana cuando despierte, ahora me parece estar extraordinariamente bien dispuesto. Lo veo todo tan claramente, me siento tan emocionado y sin embargo estoy seguro de que si al despertarme recuerdo algo, será una estupidez. Ya me ha ocurrido otras veces». Con las magnificencias que se ven y se oyen en sueños, sucede lo que con el oro de los seres infernales. Cuando uno se lo dan es rico y espléndido, pero mirado a la luz del día no son más que piedras y hojas secas. ¡Ay!, suspiró melancólico contemplando los pájaros cantores que saltaban alegremente de rama en rama. Esos son más dichosos que yo, pensó al verlos volar. Sí, volar, pensó. Ese sí que es un arte maravilloso. Feliz quien nació con él. Si me fuera dado metamorfosearme, lo haría en una alondra. En ese mismo instante se le contrajeron los faldones de la levita y las mangas, transformándose en alas. Los vestidos se trocaron en plumas, los chanclos en garras. Él se dio cuenta riéndose para sus adentros. Bueno, ahora puedo convencerme de que estoy soñando, aunque nunca había tenido un sueño tan disparatado, se dijo. Y remontándose a la rama se puso a cantar, pero en su canto no había poesía, pues la naturaleza poética había desaparecido. Como todo aquel que hace las cosas a conciencia, los chanclos no podían llevar a cabo dos funciones simultáneamente. Quiso ser poeta y lo fue, quiso ser pajarillo y se convirtió en ave, pero cesando la propiedad anterior. Esto es lo más delicioso de todo, dijo. De día estoy en la comisaría, sumido en la lectura de los expedientes más serios. De noche puedo soñar que vuelo convertido en alondra en los jardines de Fredericksburg. Habría asunto para escribir una comedia. Bajó de nuevo para posarse en la hierba y, volviendo la cabeza en todas direcciones, se puso a picotear los tallitos flexibles que, en proporción a su actual tamaño, le parecían largos como ramas de palmeras africanas. Pero aquello solo duró unos instantes. Luego, de repente, lo envolvió la noche oscura. Un objeto enorme, así se lo pareció, fue arrojado sobre él. Era la gorra con que un muchachillo quiso atrapar al pajarillo. Una mano que se metió por debajo lo tomó al escribiente por la espalda y las alas, forzándolo a pillar. En su primer momento de susto gritó con todas sus fuerzas: «¡Ey, tú, mocoso desvergonzado! ¡Soy un funcionario de la policía!». Pero el muchachillo solo escuchaba piu, 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 y dando un golpe al pájaro en el pico para que se callara, se alejó con él. En el paseo se encontró con dos escolares de la clase superior, me refiero de la clase social, entendámonos, pues como alumnos figuraban entre los de más abajo. Les mostró el ave y le compraron el pajarillo por 8 chelines, y de esta manera el escribiente fue a parar al seno de una familia de la calle de los Godos de Copenhague. Menos mal que todo esto es un sueño, se dijo para sí. De otro modo me enfadaría de verdad. Primero fui poeta, ahora soy alondra, y seguramente fue la naturaleza poética la que me convirtió en este animalito. Sea como fuere, no deja de ser muy desagradable caer en manos de estos chiquillos. Me gustaría saber cómo va a terminar todo esto. Los niños lo llevaron a una habitación hermosísima donde lo recibió sonriente una señora muy gorda. No se mostró muy contenta, empero, de que le trajeran un pájaro tan vulgar como la alondra, pero en fin, por aquel día les permitiría meterlo en la jaula desocupada que colgaba junto a la ventana. Tal vez le guste a Papaíto, añadió, dirigiendo una sonrisa a un gran papagayo verde que se columpiaba muy orondo en su anillo, dentro de la preciosa jaula de latón. Hoy es el cumpleaños de Papaíto, dijo con toda ingenuidad, y el pajarillo del campo lo va a felicitar.
Papaíto, el papagayo, siguió columpiándose elegantemente sin responder una palabra. En cambio, rompió a cantar un lindo canario traído del año anterior de su cálida y fragante patria. ¡Escandaloso!, gritó la señora. Échenlo sobre la jaula, échenle un pañuelo blanco para que se calle. ¡Pip, pip, 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 pip! Suspiró el pajarito. Vaya horrible nevada, se dijo y cayó. El escribiente, o como le decía la señorita, el pájaro campestre, fue a parar a una jaula junto a la del canario y no muy lejos del papagayo. La única frase que sabía decir el papagayo, y que a menudo repetía con mucha gracia era: «Bueno, vamos a ser personas». Todo lo demás que gritaba era tan inteligible como el trinar del canario, excepto para nuestro escribiente, pues transformado ahora en pájaro, comprendía muy bien lo que decían sus compañeros. Volaba en la verde palmera y en el almendro florido, cantó el canario. Volaba con mis hermanos por encima de las flores bellísimas, por encima del lago, terso como un espejo en cuyo fondo se mecían los reflejos de las plantas. Veía también muchos papagayos de vivos colores que cantaban graciosas historias. Eran salvajes, dijo el loro, el papagayo, salvajes sin cultura. Bueno, vamos a ser personas. ¿Por qué no te ríes? Si la señora y los forasteros se ríen, también puedes hacerlo tú. Es un gran defecto el no ser capaz de disfrutar de lo que es verdaderamente recreativo. Bueno, vamos a ser personas, decía el papagayo. Ah, ¿te acuerdas de las lindas doncellas que bailaban bajo las tiendas levantadas junto a los árboles en flor? ¿Te acuerdas de los dulces frutos y del jugo refrescante de las hierbas silvestres? Ah, sí, me acuerdo, dijo el papagayo. Pero aquí lo paso mucho mejor, me dan bien de comer y me tratan como todos los ciudadanos. Sé que soy de buena cabeza y no pido más. Vamos a ser personas. Tú eres un alma de poeta, como dicen, pero yo poseo conocimientos fundamentales y gracia. Tú tienes eso que llaman genio, pero careces de discreción. Te pierdes en esas elevadas notas naturales y por eso te tapan. Sí, por eso te ponen la nieve encima. A mí no me lo hacen, pues les ha costado mucho más caro. Me impongo con el pico y además sé decir bits, bits, bits. Bueno, vamos a ser personas. Ay, patria mía, cálida y florida, respondió el canario, quiero cantar tus árboles verde oscuro y tus bahías tranquilas donde las ramas besan la límpida superficie del agua. Quiero cantar el gozo de mis relucientes hermanos, allá donde crecen las plantas fuentes del desierto. Ay, ya cállate con tus canciones tristes, exclamó el papagayo. Di algo que nos haga reír. La risa es el signo del sumo nivel intelectual. Dime tú si un perro o un caballo pueden reírse. No, llorar sí, pero reír, esa cualidad solo se habría dado al hombre. ¡Oh, oh, oh! Y a mí, rió el loro y añadió su chiste. Vamos a ser personas. ¿Y tú, pobre pajarillo gris?, exclamó el canario. ¿También has caído prisionero? Seguramente en tus bosques hace más frío, pero por lo menos hay libertad. ¡Mira! ¡Echa a volar! Se olvidaron de cerrar tu jaula y la ventana superior está abierta. ¡Escapa! ¡Vuela! ¡Vuela! El funcionario, tratando de ver qué estaba pasando, obedeció maquinalmente, pues seguía órdenes, y salió volando desde la jaula. Y en ese mismo momento se oyó rechinar la entronada de la puerta de la habitación contigua, y con centelleantes ojos verdes, el gato de la casa se deslizó a la sala, lanzándose a la casa del pajarillo que estaba huyendo. El canario aleteó en la jaula, el papagayo gritó su «¡Vamos a ser personas!» y el escribiente, presa de un pánico mortal, levantó el vuelo saliendo por la ventana y alejándose por encima de las casas y de las calles. Finalmente hubo de detenerse a descansar. La casa de enfrente tenía algo familiar y como estaba abierta una de las ventilas entró por ella. Era su propio cuarto y se posó sobre la mesa. «Vamos a ser personas», exclamó sin reparar lo que decía, simplemente remedaba al papagayo y en el mismo instante, sí, volvió a ser el escribiente, solo que se encontró sentado sobre la mesa. «Dios me ampare», dijo, «¿cómo vine a parar aquí y me quedé dormido? Bueno, pero qué sueño más agitado. Qué estupidez todo lo que puso en él». Y se quitó los chanclos, lo puso sobre la mesa y se tendió a descansar. Hay algunas cosas de lo mejor que trajeron los chanclos. Por ejemplo, al día siguiente,
A primera hora y cuando el escribiente estaba aún acostado, llamaron a la puerta. Era su vecino de la puerta de enfrente, un joven seminarista. Préstame tus chanclos, dijo. El jardín está muy mojado, pero hace un sol espléndido y me apetece bajar a fumar una pipa. Tómalos, tómalos. Calzóse los chanclos y poco después se encontraba en el jardín, donde crecía un ciruelo y un peral. En el centro de Copenhague, un jardincito como aquel es tenido por un lujo envidiable. El seminarista se puso a pasear de un lado a otro. Eran solo las 6. En la calle resonó la corneta del postillón. ¡Ay, viajar! Viajar, exclamó el hombre, esa es la máxima felicidad del mundo, el colmo de mis deseos. Si pudiera hacerlo, se calmaría esta inquietud que me atormenta, pero habría de ir muy lejos. Quisiera ver Suiza o recorrer Italia. Por fortuna, los chanclos sobraron enseguida, pues de otro modo habría ido a parar demasiado lejos, tanto para él como para nosotros. Pues bien, estaba en pleno viaje y se encontró nada más y nada menos que en Suiza, apretujado con otros 8 pasajeros en el interior de una diligencia. Le dolía la cabeza, sentía un gran cansancio en la nuca y la sangre se le había acumulado en los pies que estaban hinchados y oprimidos por el mismo calzado. Se hallaba en un estado de duermevela entre dormido y despierto. En el bolsillo derecho llevaba una carta de crédito, en el izquierdo el pasaporte y en un bolso de cuero sobre el pecho algunas monedas de oro bien cosidas. En sus sueños veía uno que otro de aquellos tesoros que había perdido. Por eso se despertó sobresaltado y el primer movimiento de su mano fue dibujar un triángulo de derecha a izquierda en el pecho para cerciorarse que todas sus cosas seguían en su sitio. Paraguas, bastones, sombreros se tambaleaban en la red encima de su cabeza, privándose de gozar de un panorama maravilloso. Él lo miraba por el rabillo del ojo, mientras su corazón cantaba lo que ya cantara en Suiza, por lo menos un poeta a quien conocemos. Bueno, y hasta la fecha no ha dado el poema a la imprenta, pero bien, esa es otra cosa. Y el poema dice así: este es un mundo en verdad maravilloso, veo alzarse el Mont Blanc altivo y majestuoso. Ah, si dinero para viajar tuviera, la vida fuera entonces llevadera. La naturaleza que lo rodeaba era grandiosa, grave, oscura. Los bosques de abeto parecían brezos en las altas rocas cuyos cumbres se ocultaban en la niebla, y comenzaba a nevar y soplaba un viento helado. Suspiró el seminarista. Ojalá estuviéramos ya al otro lado de los Alpes. Sería el tiempo de verano y habría cobrado la letra. El miedo que esto me da me quita todo el gusto de estar en Suiza. Ay, si estuviese en otro lado. Ahí lo tienen, en la otra vertiente de los Alpes, en plena Italia, entre Florencia y Roma. Así es, los chanclos lo llevaron hasta allá. El lago Trasimeno brillaba a la luz vespertina, como oro flameante entre las montañas de un azul oscuro. En ese lugar donde Aníbal derrotaba a Flaminio. Los sarmientos de la vid se daban ahora las manos, cogiéndose apaciblemente por los verdes dedos, y simpáticos rapaces medio desnudos guardaban una mano de cerdos negros como el carbón. Bajo un grupo de olorosos laureles, al borde del camino se encontraban todos, escondiéndose del calor. Vaya pues, si fuésemos capaces de reproducir fielmente aquel cuadro, los lectores gritarían: ¡Magnífica la Italia! Sin embargo, no fue esa la exclamación que salió de los labios del seminarista, no, y de ninguno de los viajeros que iban con él. Moscas, mosquitos apestosos invadían por millares el interior del coche. Era inútil esquivarlos con ramitas de mirto, y a pesar de todo, pues seguían picando. No había nadie en el carruaje cuyo rostro no estuviese hinchado ya por las sangrientas picaduras. Los pobres caballos eran básicamente devorados vivos, y las moscas los atacaban a montones, y solo de tarde en tarde bajaba el cochero a espantarlas. Se puso el sol, y un frío pasajero pero intenso recurrió la naturaleza toda. Verdaderamente no resultaba agradable, pero en derredor montañas y nubes adquirían una maravillosa tonalidad gris, clara y brillante. ¿Cómo decirlo? Ve tú mismo y míralo con tus propios ojos. Mejor es esto que leer descripciones de viaje. Veamos. Era incomparable, y así lo encontraron también los viajeros, pero bueno, iban con el estómago vacío y el cuerpo cansado. Todo el anhelo del corazón se centraba en un buen descanso nocturno. ¿Creen que lo encontrarían?
pues todos pensaban más en resolver este problema que en las bellezas naturales. Atravesaban un bosque de olivos, era algo así como cuando en la patria pasaban entre nudosos sauces, y ahí se encontraron entonces una sólida posada, en cuya puerta se había estacionado una docena de mendigos lisiados. El más robusto de ellos parecía, para servirnos de una expresión de Marriott, el hijo primogénito del hambre llegado a la mayoría de edad. Los restos, pues, había ciegos o privados de piernas, por lo que a veces se arrastraban sobre las manos, o había mancos o sin brazos o sin dedos. Bueno, era la miseria harapienta. «Excelencia miserabili», clamaban, exhibiendo sus miembros mutilados. Espantando a los mendigos, salió a recibirlos a la misma posadera en persona. E iba descalza, desgreñada, con una blusa asquerosa. Las puertas estaban sujetas con bramantes. El suelo de las habitaciones eran de una mezcla abigarrada de ladrillo. Había murciélagos que volaban por debajo del techo. Y en cuanto al olor... «Bueno, creo que sería mejor instalarlos en el establo», dijo uno de los viajeros. «Al menos ahí sabe uno lo que está respirando». Abrieron las ventanas para que penetrase un poco de aire fresco, pero antes que llegaron los brazos estropeados y la eterna lamentación: «Miserabili, excelencia». En las paredes podían leerse numerosas inscripciones, la mitad de ellas en contra de la bella Italia. Sirvieron la comida. Era una sopa de agua sazonada con pimienta y aceite rancio, y luego un plato de ensalada aliñada con el mismo aceite. Los platos fuertes, bueno, pues fueron huevos podridos y crestas de pollo asadas. Incluso el vino tenía un sabor extraño, sabía como a medicina. Por la noche colocaron las maletas contra la puerta y uno de los viajeros se encargó de la vigilancia mientras los demás dormían. Al seminarista le tocó actuar de centinela. ¡Qué bochorno! El calor era opresivo, los mosquitos zumbaban y picaban, y los miserabili del exterior seguían quejándose en sueños. «Bueno, sí, esto de viajar está muy bien», dijo el seminarista, «solo que sobra el cuerpo. Con este calor, debiera quedarse a poder descansar mientras el espíritu vuela. Donde quiera que llego, noto que me falta algo y siento como una opresión en el corazón. Quiero algo que me sea mejor que lo que tengo en aquel momento, pero ¿qué es y dónde está? En el fondo sé bien lo que quiero: llegar a un fin feliz, el más feliz de todos». No bien había pronunciado este deseo, se encontró en su patria, en su hogar. Las largas cortinas blancas colgaban ante las ventanas, y en el suelo, en el centro de la habitación, había el negro sarcófago en el cual dormía el sueño de la muerte. Su deseo quedaba cumplido, el cuerpo reposaba y el alma viajaba. No creas que nadie sea feliz antes de estar en la tumba. No, no, no. Tales fueron las palabras de Solón, y aquí se confirmaba su verdad. Todo cadáver es una esfinge de la inmortalidad. La esfinge tendida en aquel féretro tampoco nos respondió a lo que el vivo habría escrito 2 días antes. Tu silencio, oh muerte, es horror y desconsuelo. Tus duras huellas son losas sepulcrales. No puede el pensamiento elevarse al cielo. ¿Somos acaso solo carne y huesos mortales? A un mundo, a un gran dolor suele quedar oculto para ti. Solo siempre fue una gracia la muerte, mas pesó el mundo sobre tu corazón que la tierra que echaron sobre tu cuerpo inerte. 2 personajes iban de un lado a otro en la habitación. 2 personajes a quienes ya conocemos: el hada de la preocupación y la mensajera de la suerte. Las 2 se inclinaron sobre el féretro. «¿Ves?», le dijo la primera. «¿Ves qué felicidad han proporcionado a tus humanos tus famosos chanclos de la suerte?». «Bueno», respondió la mensajera, «al menos al que aquí duerme le dieron un bien eterno», respondió. «Oh, no, no», respondió la preocupación. Se marchó por propia voluntad, sin ser llamado. Su fuerza espiritual no fue lo bastante para explotar los tesoros que su destino le asignó en esta tierra. Así que, como todavía no es su hora, voy a hacerle un favor. Y le quitó los chanclos de los pies, con lo cual terminó el sueño de la muerte, y el resucitado se incorporó. No sabiendo bien en dónde estaba, se incorporó a hacer sus labores antes de que otra cosa sucediera.
la preocupación desapareció, llevándose los chanclos para ella, que seguramente los consideraría de aquí en adelante como de su propiedad. La moraleja de nuestra historia: ten mucho cuidado con lo que deseas. Hay que ser muy puntual a la hora de pedir. Hay que saber exactamente lo que uno quiere cuando uno pide. ¿Por qué? Porque el deseo puede hacerse realidad, tal como lo pedimos. Entonces, pues más bien hay que tener en mente qué es lo que realmente queremos. ¿Para qué? Para que nuestras oraciones se las digamos a Dios. Y si realmente vienen del corazón, el Padre tarde que temprano cumplirá tus deseos, en su tiempo, no en el tuyo. Y no dejárselo todo a la suerte. No, esfuérzate, sé valiente, sé una buena persona y sí, ten cuidado realmente con lo que estás deseando. Sí, ¿por qué? Bueno, al parecer podría ser que nuestro sueño suene maravilloso, pero analicemos muy bien hacia dónde vamos, hacia dónde queremos dirigir este sueño. Tenemos la obligación de mejorar nuestra vida y el mundo, así es. Bueno, esa es mi consideración. Entonces, con nuestros sueños y nuestro empeño podemos llegar mucho más allá. Solo enfoquémonos y realmente pensemos muy bien hacia dónde podemos dirigir nuestros dones y talentos. ¡Caray! Pero mire nada más la hora que es. Si ya está llegando el momento de ir a descansar, este cuento en verdad fue muchísimo más largo de los que suelo contar. Pero bueno, ya vieron que es una extraordinaria historia, una extraordinaria fantasía de nuestro querido Hans Christian Andersen. Si te ha gustado esta historia, no olvides dejar tu pulgar arriba y compartirnos por todos lados. Recuerda que necesitamos muchísimos más suscriptores. Y además, cada que me das me gusta, nos ayudas a que el algoritmo de YouTube nos lleve a las personas que les puede interesar nuestro contenido. Y si a ti te ha gustado, ayúdanos, compártelos por tus redes sociales, por todos lados. Queremos llegar a mucha más gente en donde nuestros cuentos puedan gustarle a las demás personas. Recuerda también que todas nuestras redes sociales se encuentran aquí en la caja de información, así como las maneras de contactar a un servidor por si quieres algún show en vivo o algún video cuento en el que yo pueda servirte. Te recuerdo que los lunes y los miércoles en las plataformas de Facebook, de Instagram y de TikTok tenemos nuestra sección de ¿Sabías qué? De datos curiosos de cuentos, autores, libros y personajes favoritos. Una sección muy divertida. Recuerda también, si quieres que te salude en un video, tienes que ser de los primeros comentarios. Y entonces yo, en el siguiente video o a más tardar una semana después, con mucho gusto te estaré saludando. Y bueno, pues vámonos rápidamente a los saludos de este video. A mi querida Camila Palma. Aquí está tu saludo, mi querida Camila. Gracias por ser nueva suscriptora. A Sashiri B, a Lucas Camarena, que tampoco se pierde de nuestras historias. A mi querido Salvador, a Nane, a Víctor Hugo Espinosa. Un gran saludo, querido amigo. A nuestros queridos amantes de la literatura, a Robert Farro, a mi querido Luis Fernando Medina, a Adriana y a Kemi desde Huasca hasta Huasca, Colombia. Aquí estamos 2+2 Puebla, esta extraordinaria plataforma en la que nos están continuamente promocionando, sobre todo los los viernes a las 6 de la tarde, estamos repitiendo normalmente nuestros cuentos de la semana. Y también a nuestra querida Natalie Apaza, sí, a Natalie Apaza, un gran saludo a esta nueva suscriptora. Y por supuesto a nuestro querido Eder Muñoz. Muchas gracias, mi querido hermano, amigo, por todo lo que das a este canal. Y bueno, pues ahora sí, colorín colorado, la historia de hoy ha terminado. Yo soy Martian Rajontur, el cuentacuentos, el rescatacuentos. Nos vemos muy pronto si el tiempo así lo quiere. Hasta la próxima.